Bueno, lo que vamos a ver hoy es, vamos a continuar con la clase definiendo la matriz jacobiana y las propiedades de las derivadas. ¿Sí?
Bien, consideremos el caso general cuando tenemos una función f de valores vectoriales con valores vectoriales. Es decir, f es una matriz que me mapea un punto en un dominio que se encuentra en un espacio de dimensión n a un punto en un espacio de dimensión m. ¿Sí? Y f es definida como la función que me mapea un punto x en el punto f de x. Entonces la derivada de f con respecto de x es una matriz que contiene o que tiene como elementos las derivadas parciales de cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de x. Esa matriz de derivadas parciales se conoce como la matriz jacobiana de f con respecto de x. Y se denota por df de x o simplemente jf de x, de la matriz de jacobiano. Es decir, esta matriz se conoce como el jacobiano o la matriz jacobiana de f con respecto de x. Y los elementos de esa matriz pues son las derivadas de cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de x. Es decir, contiene como elementos la derivada de f1 con respecto a x1, la derivada de f1 con respecto a x2, la derivada de f1 con respecto a x3, así hasta la derivada de f1 con respecto a xn. Es decir, es el determinante, el gradiente de f1 con respecto a x. Si el primer renglón de la matriz jacobiana es el gradiente de la función f1 con respecto de x. El segundo elemento podrán imaginarse que es el gradiente de f2 con respecto de x, es decir, el segundo renglón de la matriz jacobiana es la derivada de f2 con respecto a x1, la derivada de f2 con respecto a x2, la derivada de f2 con respecto a x3 y así hasta la derivada de f2 con respecto a xn. Y así sucesivamente vamos llenando los renglones de la matriz jacobiana con los gradientes de los elementos de la función f con respecto a x. Así finalmente el último renglón de la matriz jacobiana pues es el gradiente de la función fm con respecto a x, es decir, los elementos del último renglón de la matriz jacobiana son las derivadas de fm con respecto a x1, la derivada de fm con respecto a x2, la derivada de fm con respecto a x3 y así hasta la derivada de fm con respecto a xn. Es decir, la matriz jacobiana claramente es una matriz en los reales, dado que la función f mapea un punto en un espacio de dimensión n en los reales a un punto en un espacio m en los reales, que tiene la matriz jacobiana J es una matriz que tiene m renglones y n columnas, ¿sí? Tiene tantos renglones como elementos tiene la función m y tiene tantas columnas como elementos tiene el vector x, ¿sí? Entonces la matriz jacobiana es una matriz de m por n, tiene m renglones y n columnas, ¿sale? Sí, entonces se dan cuenta, el cálculo de un jacobiano no es tan complicado, está formado simplemente por derivadas parciales de cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de x. Por ejemplo, ¿sí? Consideremos la función f que me mapea un punto en un espacio de dos dimensiones en los reales a otro punto en el mismo espacio de dimensión 2 en los reales.
Y esa función está definida como la función f que me mapea el punto xy a el punto e a la x más y, y el otro elemento es y cuadrada por x. Es decir, digamos que esta es como definimos la función, pero la función la podemos ver como f de xy igual a la función que tiene dos elementos, el elemento f1 y el elemento f2, donde el elemento 1 es e a la x más y, mientras que el elemento 2 es simplemente y cuadrada por x. ¿Sí? Es una función que me está mapeando del punto xy al punto f1, f2, donde f1 es e a la x más y, y el punto f2 es y cuadrada por y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la matriz jacobiana, dado que mapeo un punto de R2 a R2, claramente la matriz jacobiana de f con respecto de x, pues va a ser una matriz de 2 por 2, que va a contener la derivada de f1 con respecto a x1 y la derivada de f1 con respecto a x2. Se va a hacer el primer renglón de la matriz jacobiana, que si se dan cuenta es el gradiente de f1 con respecto de x. Se contiene el primer renglón, es el vector renglón definido como el gradiente de f1 con respecto de x, y el segundo renglón tendría la derivada de f2 con respecto de x1 y la derivada de f2 con respecto a x2. Es decir, el segundo renglón de la matriz jacobiana sería el gradiente de f2 con respecto de x. ¿Sí? Tendría la derivada de f2 con respecto a 1 y la derivada de f2 con respecto a x2. Claramente la derivada de f1 con respecto a x, bueno, aquí lo que vamos a hacer es mapear el punto xy, por lo tanto no sería x1, x2, sino que sería la derivada de f1 con respecto a x y la derivada de f1 con respecto a y. Y el segundo renglón sería el gradiente de f2, que contendría como elementos, o que tiene como elementos, la derivada de f2 con respecto a x y la derivada de f2 con respecto de y. ¿Sale? Sí, porque definimos a la función como el mapeo del punto xy en f1, f2. ¿No? ¿Sí? Entonces serían las derivadas de f1 con respecto a x, la derivada de f1 con respecto a y el otro renglón de la matriz jacobiana sería la derivada de f2 con respecto a x y la derivada de f2 con respecto a y. ¿Sí? Simplemente serían los gradientes de f1 y de f2. ¿Sí? Los vectores renglones, gradientes de f1 y el gradiente de f2. ¿Sale? Y claramente la derivada de f1 con respecto de x pues sería simplemente e a la x. La derivada de f1 con respecto de y pues sería la derivada de f1 con respecto de x sería e a la x más y, mientras que la derivada de f1 con respecto de y pues sería e a la x más y más más 1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cometo algún error, por favor, sigan el ejercicio y vayan haciendo ustedes también. Y si cometo un error, pues claro que corríjanme. ¿Sale? Ahora, la derivada parcial, es el gradiente de f1 con respecto al vector xy, ¿no? La derivada de f1 con respecto de x pues sería e a la x más y, mientras que la derivada de f1 con respecto de y sería e a la x más y más 1, claro, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es obtener las derivadas de f2 con respecto a x y y. Claramente la derivada de f2 con respecto a x pues sería y cuadrada, mientras que la derivada de f2 con respecto a y pues sería 2yx. ¿Sí? Entonces esa sería mi matriz jacobiana. ¿Sí? Mi matriz jacobiana de 2 por 2 sería la matriz con elementos e a la x más y, e a la x más y más 1, y cuadrada y 2yx. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio, otro ejemplo.
ahora sea la función f que me mapea un punto en un espacio de 2 dimensiones en los reales a un punto en un espacio de 3 dimensiones en los reales, definida como la función f que me mapea el punto xy en el punto x cuadrada más coseno de y por e a la x y x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Es decir, ahora esta función f me está mapeando el punto xy en el punto f1, f2 y f3, ¿no? Es decir, esta función f la podemos escribir como f de xy igual a la función que tiene elementos f1 de xy, f2 de xy y f3 de xy. Y el elemento f1 pues es la función x cuadrada más el coseno de y. La función f2 sería y por e a la x y la función f3 sería la función x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Entonces claramente el jacobiano de f con respecto de x pues sería una matriz de 3 por 2. ¿Sí? Sería una matriz que tendría 3 renglones y 2 columnas. Claramente el primer renglón de esta matriz jacobiana sería el gradiente de f1 con respecto a xy. El segundo renglón sería el gradiente de f2 con respecto al punto xy, mientras que el tercer renglón de esta matriz jacobiana sería el gradiente de f3 con respecto al punto xy. Es decir, esta matriz jacobiana tendría como elementos la derivada de f1 con respecto de x y la derivada de f2 con respecto de y. Perdón, la derivada de f1 con respecto de y. Sí, sería el gradiente de f1 con respecto al punto xy. El segundo renglón de esta matriz jacobiana pues sería el gradiente de f2, cuyos elementos son la parcial de f2, la derivada parcial de f2 con respecto de x y la derivada parcial de f2 con respecto de y. Mientras que el tercer renglón de esta matriz jacobiana pues sería el gradiente de f3 con respecto al punto xy. Y ese gradiente pues no es más que la derivada de f3 con respecto de x y la derivada de f3 con respecto a y. ¿Sí? La derivada de f1 con respecto de x pues sería 2x. La derivada de f1 con respecto de y pues sería el menos seno de y. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo renglón. La derivada de f2 con respecto de x pues sería y por e a la x, mientras que la derivada de f2 con respecto de y pues sería e a la x. ¿Sí? Y finalmente las derivadas de f3 con respecto de x, que sería 2x, mientras que la derivada de f3 con respecto de y pues sería 2y. ¿Sí? Hay que recordar que cuando derivamos parcialmente una función con respecto a un elemento de un vector, los demás elementos del vector los consideramos como constantes, ¿no? ¿Sí? Solamente nos vamos a interesar en la derivada con respecto a la variable de interés, ¿sí? O la derivada con respecto al elemento del vector de interés, o la derivada en la dirección del elemento del vector de interés. ¿Sale? Entonces, esta sería nuestra matriz jacobiana, una matriz de 3 renglones y 2 columnas. 3 renglones porque la función f tiene 3
elementos y 2 renglones porque el punto XY tiene 2 elementos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora veamos las propiedades de la derivada. Recuerden hacer el ejercicio para que, o el ejemplo para que ustedes vayan viendo el desarrollo y para que ustedes lo vayan verificando, ¿no? Si me equivoco en alguna derivada, en algún cálculo que hago, bueno, ustedes me pueden corregir después, ¿no? Bien, vamos a ver ahora las propiedades del operador de derivada para funciones de variables vectoriales con valores vectoriales.
Y vamos a comenzar por la regla de la multiplicación por una constante. Y esa regla pues viene de la linealidad del operador de derivada, por supuesto, ¿no? Consideremos a una función f que me mapea un punto en un espacio vectorial de dimensión n en los reales a un espacio de dimensión m en los reales, la cual es una función diferenciable en el punto x0. Si la función es diferenciable en el punto x0, recordarán ustedes que eso significa que todas las derivadas de f con respecto a x existen y son continuas en una vecindad de x0. ¿Sale? Y consideremos la constante c en los reales. Entonces, claramente, por las propiedades que vimos hace unas clases, claramente la función h, definida como c por f de x, también es diferenciable en x0, es decir, todas las derivadas de c por f de x con respecto de x van a existir y van a ser continuas en una vecindad de x0, y el operador de derivada aplicado a h y evaluado en x0 va a ser simplemente c por el operador de derivada aplicado a f, a la función f, evaluado en x0. Dicho de otra manera, el jacobiano dado que f es una función de Rn a Rm, dicho de otra manera, el jacobiano de la función h evaluada en x0, pues es simplemente la constante c multiplicada por el jacobiano de la función f evaluada en el punto x0. ¿Sale? La regla de la suma Bien, ahora consideremos las funciones f y g, las cuales mapean un punto en el dominio U, ambas tienen el mismo dominio U, su conjunto de un espacio vectorial de dimensión n a un punto en un espacio vectorial de dimensión m en los reales. Y considérese que ambas funciones son diferenciables en el punto x0. Lo que significa es que todas las derivadas de f con respecto de x y todas las derivadas de g con respecto de x existen y son continuas en una vecindad de este punto x0. Entonces, la función h de x, definida como la suma de f de x más g de x, también va a ser diferenciable en x0, y además el operador de derivada aplicado a la función h va a ser igual al operador de derivada aplicado a la función f más el operador de derivada aplicado a la función g, o dicho de otra manera, la derivada de h con respecto de x va a ser igual a la derivada de f con respecto de x más la derivada de g con respecto de x, o dicho de otra manera, el jacobiano de la función h evaluada en x0, y aquí también todas están evaluadas en x0, el jacobiano de la matriz h con respecto de x evaluado en el punto x0 simplemente va a ser el jacobiano de la función f con respecto de x evaluado en el punto x0 más el jacobiano de la función g con respecto de x evaluado en el punto x0. ¿Sale? Ambas propiedades se cumplen debido a que el operador de derivada
es un operador lineal, es decir, el operador de derivada cumple con la propiedad de homogeneidad y la propiedad de aditividad, ¿sí? Dado que cumple con la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad, entonces el operador de derivada es un operador lineal, ¿sí? Cumple con las operaciones y las propiedades de un operador lineal. Bien, ahora consideremos las funciones f y g, las cuales mapean un punto en un dominio U que se encuentra o que es subconjunto de un espacio dimensional, un espacio vectorial de dimensión n en los reales a R. Es decir, tanto f como g son funciones de valores vectoriales pero con valores escalares. ¿Sí? Me mapean un punto en un espacio de dimensión n a un escalar. ¿Sí? Y considérese que ambas funciones son diferenciables en x0, es decir, todas las derivadas de f con respecto a x existen y todas las derivadas de g con respecto a x existen, y además esas derivadas son continuas en una vecindad del punto x0. Y considérese ahora la función h de x como el producto de f de x por g de x, dado que f y g son funciones con valores escalares, entonces claramente el producto está bien definido, ¿no? El producto de f y g simplemente es otro escalar. Es decir, h es una función que también me mapea un punto x, ¿sí? en un escalar, ¿sí? Un punto x que se encuentra en el dominio subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n a los reales. Esa función h también va a ser diferenciable en x0, es decir, todas las derivadas de h con respecto a x van a estar definidas y van a ser continuas en una vecindad de x0, y precisamente esa derivada de h con respecto de x evaluada en x0, o el operador de derivada aplicado a la función h y evaluada en el punto x0, simplemente va a ser la función g evaluada en x0 por la derivada de f con respecto a x evaluada en x0 más f
evaluada en x0 por la la derivada de g con respecto de x evaluada en x0. ¿Sale? O dicho de otra manera, el gradiente, dado que ahora h es una función de valores vectoriales con valores escalares, entonces el gradiente de h evaluado en x0, pues simplemente va a ser va a ser igual a g evaluada en x0 por el gradiente de f evaluada en x0, dado que f es una función de valores vectoriales con valores escalares, más f de x0 multiplicada por el gradiente de g evaluada en x0. ¿Sí? Claramente, este escalar por este gradiente me va a dar un vector, este escalar por este gradiente me va a dar otro vector renglón, y la suma de ambos vectores renglones me da el vector renglón que define el gradiente de h evaluado en el punto x0. ¿Sale? Y finalmente, la regla del cociente. Muy bien, consideremos las mismas hipótesis de la regla anterior, es decir, tanto f, consideremos las funciones f y g, las cuales mapean un punto en un dominio U, subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales, y ambas funciones f y g son diferenciables en x0. Ahora
considérese la función h de x definida como el cociente entre f de x y g de x, y supóngase que g de x está definida en todo el dominio U y es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, h de x también es una función diferenciable en x0, es decir, todas las derivadas de h con respecto de x existen y son continuas en una vecindad de x0, y además el operador de derivada aplicado a la función h y evaluado en x0 es simplemente g de x0 por el operador de derivada aplicado a f evaluada en x0 menos f de x0 por el operador de derivada aplicado a g evaluado en x0 entre la función g de evaluada en x0 al cuadrado. ¿Sí? Dado que tanto f como g son funciones de valores vectoriales con valores escalares y por tanto también h definida como f entre g también es una función de valores vectoriales con valores escalares, claramente el gradiente de h evaluado en x0 simplemente es el escalar g evaluado en x0 por el gradiente de f evaluado en x0 menos el escalar f evaluado en x0 por el gradiente de g evaluado en x0, todo esto dividido entre el escalar g evaluado en x0 al cuadrado. ¿Sí? Claramente, este escalar por este vector gradiente me da un vector gradiente, este escalar por un vector gradiente me da un vector renglón, dividido entre este escalar, pues simplemente es la resta de un vector renglón menos otro vector renglón, y eso pues me define el vector renglón del gradiente de h evaluado en x0. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues hagamos un ejemplo. Bien, consideremos las funciones f que me mapea un punto en R3 a R definida como f de x, y z igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, la función g que también me mapea un punto en un espacio de 3 dimensiones en los reales a los reales definida como g igual g de x, y, z